La gran pregunta. Dijimos, ¿cómo solucionamos este problema legal que tenemos? ¿No? Y la Biblia nos va a dar esa respuesta. Dice así, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira del juez. De la ira, dice. Léalo después detenidamente, ¿no? Lo repito. Pues mucho más estando ya justificados. Es un término legal. Ya no culpables, justificados, justos, delante del juez. ¿Por la sangre de quién? La sangre de Cristo. Por él seremos salvos de la ira del juez. Porque si siendo enemigos, por causa del pecado, fuimos reconciliados, reconciliación, volver a conciliar, con Dios por la muerte de su Hijo, de Jesucristo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta ahí. Y la Biblia nos da la respuesta. Cristo murió por nosotros. Si vos pensabas y decías, yo soy tan buena persona que merezco entrar al cielo, nos damos cuenta que hay un solo camino para entrar al cielo. Un solo camino para que seamos justificados. O sea, justo es lo opuesto a culpable. ¿Cómo somos limpios de pecado? No puedes hacer nada para cambiar tu realidad. Por más que hoy pienses, hay mucha gente que piensa, bueno, cambio y a partir de ahora empiezo a hacer cosas buenas. No cambia tu posición. La Biblia dice que todos somos pecadores. Esa mancha está en nosotros. El juez, como el ejemplo del juez, por más que haya matado a una persona y hayan pasado 10 años, el juez te tiene que condenar. Y Dios sabe todas las cosas. A Dios no se le escapa nada, ¿no? Yo quiero que podamos entender lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos culpables y que solo por medio de Jesús, de su sangre, ¿no?, del sacrificio de Cristo, es que podemos alcanzar el perdón. Podemos alcanzar la justificación, ¿no? Y yo quiero que vea la gravedad de creerse justo, de creerse buena persona. Es muy grave esto, ¿por qué? Porque le estamos diciendo a Dios mentiroso. En simples palabras es eso. Porque si yo creo que yo soy lo suficiente de menos, no necesito a Jesús. Si yo soy lo suficientemente bueno, ¿para qué quiero a Jesús? ¿Saben que el 80 o 90% de las personas que nosotros le hablábamos en la calle sobre esto, nos sorprendió mucho? Porque cuando le preguntábamos cómo solucionaba este problema legal, nadie quiere ir al infierno, en la realidad, ¿no? Nadie nos nombraba a Jesús. Todos nos decían, bueno, me arrepiento y cambio, no alcanza con arrepentirte. Sin Jesús, estamos dejando de lado a Jesús. Hay gente que piensa también que Dios lo va a pesar en balanza. Bueno, si pesa más lo bueno que lo malo, voy al cielo. Si pesa más lo malo que lo bueno, voy al infierno. Ya estamos descalificados. Un pecado a Adán y Eva lo descalificó. Nosotros cometimos más de uno. Estamos descalificados. Somos culpables. Y por medio del salvavidas del mundo, que es Jesucristo, podemos alcanzar el perdón y la salvación. ¿Por qué podemos alcanzar el perdón y la salvación? Y vamos a ir terminando. Porque Jesús cargó tu pecado y el mío. Jesús, viviendo una vida perfecta, dice la Biblia que no cometió pecado, que Él fue santo. Se hizo pecado por nosotros. Y se lo voy a leer. Vamos a tomar unos minutitos más. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Justamente aparece la palabra justicia de vuelta. Dice, el que no cometió pecado, Jesucristo, se hizo pecado por amor a vos y por amor a mí. O sea, ¿cómo se hizo pecado Jesucristo? En la cruz del Calvario, Él literalmente se convirtió en pecado. Cargó la culpa de toda la humanidad y recibió la ira del juez justo y santo en esa cruz. Para que vos, por medio de la fe en Él, por medio de la fe en lo que Él hizo, no lo que tú puedes hacer,
Estamos descalificados. Por medio de la fe, dice la Biblia, en Él somos salvos, somos justificados, somos perdonados, somos limpios por medio del sacrificio de Jesús. No en la confianza que tengo en mí mismo, ¿no? Porque dice la Biblia que Él es el justo, Jesús, y el que justifica, el que nos limpia de pecado. Y le leo un último texto que está en Gálatas, y vamos a ir terminando. Dice así: y Cristo, hablando de Jesús, nos redimió de la maldición de la ley. Presta atención. Por nosotros, hecho por nosotros maldición. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjese lo que dice. ¿Por qué dice la maldición de la ley? Porque la ley terminó siendo maldición para nosotros. La ley nos condenó. La ley que leímos, los mandamientos de Dios, nunca tenían el propósito de salvar, ¿no? Nunca. Sino el propósito de la ley es que nos demos cuenta que somos pecadores. Usted hoy se está dando cuenta que es pecador por medio de la ley, ¿no? Le pongo un último ejemplo. Imagínese que va en una calle manejando su vehículo y no hay ningún cartel, ¿no? No hay ningún cartel. Usted dice, bueno, no está cometiendo ninguna infracción. Y esto es lo que hace la ley. La ley es ese cartel que está al costado del camino que dice máxima 60, ¿no? Y nos damos cuenta que todos pasamos a 70. La ley nos muestra la gravedad de nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y es fuertísimo lo que dice. Hecho Él por nosotros maldición. ¿Cómo puede ser que Cristo sea maldición? Cargó tu pecado. Cargó tu pecado y cargó el mío. Se hizo maldición en esa cruz. Siendo santo, tuvo la muerte más sufrida. Para lo peor de la sociedad era la cruz. Y el Hijo de Dios vino, murió por amor a vos. Ahora la gran pregunta es, para ir terminando, ¿vas a menospreciar ese sacrificio? ¿Crees que sin Jesús vas a poder pasar ese juicio siendo limpio, perdonado? ¿Dios realmente es mentiroso? ¿No necesitamos a Jesús? La última reflexión que le dejo para que usted la medite es que si es que con ser bueno o con hacer cosas buenas vamos al cielo, si pesa más lo bueno que lo malo, vamos al cielo. Entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Espero que lo que hemos compartido realmente lo pueda reflexionar, que le dé otro punto de vista de las cosas. Hay muchas personas que estaban enojadas con Dios porque no entienden por qué estamos en esta pandemia, por qué si Dios es amor pasan todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué muere gente? Y la pregunta es, no tiene que ser por qué, sino para qué. Hay un propósito detrás de todo esto, ¿no? Donde Dios nos tiene que sacudir para que nos despertemos, ¿no? Sigue siendo amor Dios, y sigue llamándonos a que volvamos a los pies de Jesús, ¿no? Para que cuando se acabe esta vida podamos alcanzar la vida eterna. Así que bueno, vamos a hacer una oración juntos y le agradezco por este tiempo. Amado Dios, Padre eterno, Padre santo, te doy gracias por este momento que hemos compartido, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra la verdad de las cosas, Señor. Padre, yo sé que muchos de los que escucharon esto y vieron, Señor, creían que eran muy buenos, como yo lo creía, Señor, y que con eso alcanzaba para entrar a la vida eterna. Pero nos damos cuenta, al ver tu palabra, Señor, que somos culpables, que somos pecadores y que tenemos que estar algún día delante de tu presencia. Padre, solamente por la sangre de Jesús podemos ser limpios, perdonados, justificados, ya no culpables. Padre, yo te doy gracias y te pido que sea de bendición para todos los que escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.